Génesis capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 6 hasta el versículo 8. Hoy nos tocaría ver esos versículos. Y dice la palabra del Señor: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Oramos una vez más. Señor, gracias porque esta es la mañana de este día en el cual creemos y confesamos y decimos todos nosotros: Señor, tú has resucitado, vives. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado vida juntamente contigo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y gracias, Señor, porque así como meditamos en tu palabra y así como vimos la vez pasada esa luz que alumbró, esa luz del día, fue la que alumbró nuestros corazones para poder verte a ti y para poder correr hacia ti, Señor. Gracias porque tú estableces, ordenas en tu sabiduría, en tu bondad, en tu propósito soberano. Gracias porque todo es para tu gloria, Señor, y para nuestro bien. Gracias, Padre, porque una vez más podemos abrir tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por tenerla entre nosotros. Gracias, Señor, por poder leerla en nuestro idioma. Y gracias, Señor, por poder abrir este lugar para que muchos vengan a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, te pedimos tu asistencia, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos lleve hacia ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Orden, sabiduría y bondad de Dios es una de las cosas que podemos ver en estos versículos. ¿Cuántos necesitamos orden? ¿Cuántos son desordenados? No levanten la mano. No, pero ya más o menos ya sabemos que la gran mayoría estamos perdidos en eso. O sea, todos tenemos que confesar. Sabiduría, bueno, un montón. Y bondad, la bondad del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir somos más bondadosos que el Señor? Todo eso Dios lo tiene en su propia esencia. Ese orden, esa sabiduría y esa bondad. Y todo se ve reflejado en Génesis capítulo 1 y sobre todo en estos versículos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la playa? Bueno, está acá cerquita, ¿no? Nos sorprendemos con las olas del mar, con mirar el mar y hasta dónde choca con el cielo y decimos hasta dónde llega y tratamos de ver hacia lo lejos. ¿Cuántos han recorrido nuestro precioso país con tantas preciosas imágenes o postales que nos brindan y se nos dan a nuestros ojos algunos de esos lugares que tenemos? ¿Cuántos conocen, por ejemplo, las Salinas Grandes de Salta? Yo no las conozco, las he visto en fotos, pero sé que algunos de ustedes han estado ahí. Es como que parece que el cielo, no se sabe dónde está el cielo y la tierra. Pareciera que lo dieron vuelta, y si das vuelta a la foto parece que es lo mismo. Parece todo tan cerquita. ¿Cuántos han estado o tuvieron el privilegio de estar frente a glaciares también? Ver la magnitud, ver esa maravilla tan grande. Y no es obra de hombre, eso es obra del Creador, es obra de nuestro Señor. Y nos sorprendemos. Por eso cuando nosotros nos toca viajar, ir a algún lugar, el cristiano lo disfruta doblemente, porque nosotros le damos la gloria a Dios. No decimos, wow, mirá la naturaleza, qué sabia la naturaleza, dicen algunos. Mirá qué grande que es esto y mirá qué sabio ese glaciar, cómo creció. Nosotros sabemos que todo fue hecho por el poder de la palabra del Señor. Por el poder de la palabra del Señor, que solamente con una palabra puede formar los cielos, la tierra, un glaciar, hacer que se congele el agua, se quede ahí por un instante, que abajo de ese agua siga habiendo todavía más hielo y que eso pueda permanecer ahí. Los grandes montes, las grandes montañas, todo creado por el Señor. Y damos la gloria al Señor. Y cuando nosotros nos ponemos a ver esto, que esto es parte de la creación, nosotros lo creemos y lo confesamos. Nosotros le decimos a todos los hombres, nos paramos y le podemos decir que Dios es el creador de todas las cosas. Nosotros le podemos decir que en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, todas buenas y en gran manera.
Eso lo confiesa el cristiano. Eso lo dice. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Dios hizo toda esa maravilla en tan solo de un periodo de 6 días. ¿No es grande nuestro Señor? La creación predica al Señor. La gente puede ver en Dios, en la creación, quién es Dios. Pero no se tiene que postrar ante la creación. El hombre se tiene que postrar y humillar delante del Creador. Nosotros no adoramos a la creación, adoramos al Creador, porque es lo que nos dice nuestro Señor, lo que dice su palabra. Y el relato de Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8 ahí, nos muestra que Dios, por su mandato soberano, sigue creando. Ya estuvimos viendo que creó en los versículos anteriores y ordenó, y ahora crea y ordena el firmamento para separar las aguas y establecer el orden cósmico. Y el Dios Trino que creó el cielo es el mismo que ordena, preserva y establece nuestras vidas para su propia gloria. El mismo Dios que creó esa majestad que nosotros podemos ver, que nosotros podemos vislumbrar muchas veces con nuestros propios ojos. Nosotros tenemos que pensar, no solamente Dios es tan grande que mirá lo que hizo, mirá qué precioso paisaje, sino llevarlo a tu vida y decir, ese mismo Dios es el Dios que ordena mi vida, es el Dios que preserva mi vida, es el Dios que me cuida, que me gobierna en toda mi vida hoy. No tengo que tener temor. Él es ese Dios soberano que nos muestra su creación, tanto Él como la creó, la preserva y la cuida. ¿Cuánto más a nosotros, que somos la corona de su creación? ¿Cuánto más al hombre? Y así como Dios separó y ordenó las aguas, ahí como leímos en estos versículos, estableciendo el firmamento, creo que hoy nos llama también a reconocer su soberanía y confiar en Él. Él ordena nuestra vida y el mundo para su cumplimiento, para que nosotros podamos conocer a Cristo. Eso es lo que Dios creó, este mundo, para que nosotros tengamos comunión con Él. Pero ahora, para que nosotros podamos conocer a Cristo. Dios creó en su plan eterno, en su pacto eterno, aún establecido dentro de estos primeros capítulos de Génesis, ese pacto soberano en el cual Dios pone al hombre, o Dios va a poner al hombre dentro del huerto después de haber creado todo lo precioso, todo lo que hizo y lo sostiene, pero ahora Él lo puso con ese propósito, para que te puedas encontrar con tu Salvador. Para eso. Que todo lo que hagamos, sea que podamos disfrutar de un bonito paisaje, sea que podamos viajar a algún lado, todo nos lleve a glorificar al Señor. Eso significa glorificar al Señor. Que todo me lleve a pensar que este Dios soberano, eso lo hizo para que yo me pueda acercar a Él, lo pueda ver también a Él, lo pueda disfrutar a Él, dándole la gloria por medio de Cristo. Porque lo más precioso que nosotros podemos tener hoy es a Cristo. El cielo y la tierra van a pasar. Todos los elementos de esta tierra, los paisajes bonitos, se van a fundir todos. Pero Cristo va a permanecer. Su reino va a permanecer. Y eso es lo que nosotros estamos confiando. Y un poco cuando Moisés escribía esto y cuando lo leían los antiguos, también chocaba con el contraste mitológico muchas veces que había en la época. Porque en aquel entonces, cuando Moisés presenta o escribe estos libros, también había algunos que decían, no, están el Dios del cielo y el Dios de la tierra, son dos dioses diferentes. Cuando el mar se agitaba, decían los antiguos en Mesopotamia sobre todas las cosas, o bueno, también ahí en Egipto, que se concebía que cuando tal vez había lluvia en abundancia, había un Dios de la lluvia que estaba enojado, o un Dios del mar que estaba enfurecido. Y cuando nosotros vemos y abrimos la palabra de Dios, Génesis polemiza contra estos mitos, mostrando que no son dioses, sino que es la misma creación de Dios. La misma creación que Él sostiene y gobierna para cada cosa. La misma creación que Él hace que al mar le pueda decir, hasta acá el orgullo de tus olas van a llegar y todo esto va a ser seco. Nosotros nos podemos parar en el mar y decir, el agua me llega hasta acá, no va a traspasar los límites. ¿Cómo sabes eso? Cuando a veces estamos sentados en la playa, ponemos las reposeras y vemos la ola llega hasta ahí, pero de golpe empieza la marea alta
Y cuando viene todos se sorprenden, ¿no? Y salen corriendo, las hojotas flotando, se llevó el agua, el mate, se llevó todo. Y nos sorprende, ¿cómo? Porque nosotros sabemos que hay un orden, que no se puede traspasar ese límite. Pero ¿quién puso ese orden? ¿Quién puso esos límites? Dios. Dios le está mostrando a toda la gente que es Dios nuestro creador. Y el firmamento no es un Dios cielo, como algunos decían, un Dios en minúscula, como en Egipto. Ahí estaba la diosa Nut, también la diosa del cielo, y ellos la tenían ahí, reverenciaban, sino que es un espacio ordenado por el mandato divino. Y el universo no surge de una lucha entre dioses tampoco, sino de un Dios soberano que habla con autoridad. El universo no surge de una explosión cósmica. Existe porque Dios lo creó con su palabra y le dio un orden. Le dio un orden para que nosotros podamos vivir dentro de su mundo creado. Y acá vamos a encontrar varios paralelismos con el día también 5, porque el día 2 establece el hábitat del cielo y el mar para que luego Dios lo llene. Acá Dios va a poner este lugar, va a crear este lugar porque ahí Dios va a empezar a crear las especies. Y Dios le va a decir a las aves que vuelen, van a tener alas, van a tener una forma de desplegarse del suelo tan fácilmente, pero abrir sus grandes alas, distintos pájaros, pájaros grandes que van a planear sobre el cielo, pero también va a ser los peces que van a vivir en el agua. Ahora, ¿ustedes vieron alguna trucha volando? ¿Algún tiburón volando? ¿Alguna ballena franca austral volando? No, yo siempre las vi en el agua. Ese es su hábitat. Dios crea todas las cosas y le dice, ustedes van a estar acá y ustedes van a estar en esta bóveda. Ustedes van a estar acá arriba y ustedes van a estar acá abajo. Y los voy a crear para que puedan vivir adentro del agua, pero los pájaros que puedan vivir aún estando en las alturas. Y ese es un orden de Dios. Eso es algo precioso que hace nuestro Creador. Entonces, vamos a ver el versículo 6 ahí que tenemos. La palabra de Dios que ordena. Noten que ahí el versículo 6 dice, luego dijo Dios. Noten que ahí está el dijo Dios. Dios habla y ocurre. Dios habla y las aguas se dividen. Es el uso gramatical acá. Es una palabra que es fusivo, es una acción irresistible, que cuando Él lo dice, nada se puede resistir. Nada se puede resistir. No puede hacer otra cosa que obedecer. Entonces, cuando Dios dijo, es hecho. Cuando Dios dijo, es hecho. Es como el verbo amar, decir. Y cuando Dios dice que amó tanto al mundo, es algo que Él verdaderamente amó su creación. Amó al mundo, amó al hombre pecador. Amó a aquel que quiere que se reconcilie con Dios. Verdaderamente lo amó. Pero acá en la acción narrativa enfatiza que el mandato divino es lo que inicia el evento. Cuando dice, dijo Dios, ya el evento ya se está iniciando. Ya está. Ya es la palabra del Señor. Es una palabra con autoridad. Es la misma palabra que Jesús, cuando estaba en la tumba frente a Lázaro, 3 días de muerto, cuando Él le dice, Lázaro, ya la palabra le dio vida. Ya él abrió los ojos, ya ahí recobra aliento, la sangre empieza a correr por su cuerpo, el corazón empieza a latir de vuelta. Por eso después le dice, sal fuera, el mandato. Escucha la voz del Señor y obedece a lo que el Creador dice. Porque es la palabra de Dios. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. Y ahora tenemos a Dios diciendo a Dios, creando un mandato divino. Subraya el poder creador de la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 33, versículo 6. Bueno, el versículo 6 y el versículo 9. Dice Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Miren el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué precioso es cómo poéticamente acá el salmista lo describe. Dice que con esa palabra se formó un ejército en el cielo. El ejército de los planetas,
de la extensión, que se va más allá de que todavía ojo humano ni instrumento humano ha alcanzado a medir. Hizo más planetas, pero hizo uno solo para ser habitado, uno solo para que nazca el Salvador, uno solo para que nazcan aquellos que Él va a salvar, porque ese era su plan y su propósito divino. Este mundo lo creó para su propia gloria, pero para que nosotros lo podamos habitar y podamos glorificarle a Él, vivir con Él y vivir para Él. Noten que ahí dice el versículo 6 en Génesis capítulo 1, dice, y dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Cuando dice ahí, haya, es un verbo, que exista, que sea, es el ser. Entonces, dijo en la palabra autoritativa, haya es que exista. Y ahí está. Y ahí empieza a existir. Expresa un mandato de existencia. Noten que no es acá un deseo, sino que es creación eficaz. No es como nosotros decimos, ¿cómo me gustaría que la casa esté barrida? ¿Y quién la barre? Y llegamos, nadie la barrió. Bueno, o sea, no es un deseo, sino que acá directamente esto existe. Esto es porque Dios lo dice, porque Dios lo está diciendo. Es creación de Dios, es una creación eficaz. Es una creación eficaz. Por eso, cuando el Señor te llamó a vos y a mí, Él nos llamó eficazmente. Él nos llamó y no podemos esquivar la voz del Señor. No podemos esquivar la voz del Señor. Saulo no podía esquivar la voz del Señor cuando el Señor lo llamó. Cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Pero el Señor ya lo tenía escogido para salvación y para ser instrumento a muchos, tanto a judíos como a gentiles. Nada puede esquivarse del mandato de ese haya que el Señor nos está diciendo. Pero noten que dice, haya expansión. Y ahí es como que Génesis acá, en pocas palabras, dice un montón. Cuando nosotros leemos expansión, podríamos llenar libros y libros y bibliotecas y bibliotecas y bibliotecas de lo que significa esto, la expansión. Porque la palabra deriva de la raíz extender, desplegar, como cuando alguien despliega una sábana, pero esta no termina, se va hacia lo lejos. Y solamente el Señor con una palabra dijo, haya expansión. Y creó todo lo que ojo humano no puede alcanzar a ver. Eso lo hizo nuestro Señor, eso lo hizo nuestro Dios. Y muchas veces se toma esto, y está bien que se tome esto como una bóveda, un firmamento que separa las aguas. Esto es, desde la perspectiva de lo que podemos observar, esta palabra incluye el espacio exterior. ¿A cuánto nos asombra mirar el cielo? Y cuando viene la noche, las estrellas, y no alcanzamos a ver todas las estrellas. Nos vamos más a campo abierto y vemos que hay más estrellas. Y hay estrellas fugaces. Pero nos compramos algunos aparatos para ver un poco más. Y cuando nos dicen que se va a pasar algún planeta que se va a alinear, ¿no queremos verlo? ¿Los chicos no lo quieren ver? ¿No quieren? Sí, Briana, si pudiera viajar con un cohete iría hasta allá. Todos lo quieren ver. Ay, bueno, no se puede. Pero lo miramos y lo observamos. Y nosotros estamos maravillados y diríamos, ¿cuánto pudiéramos ver un poco más allá? Y solamente nos está mostrando algo nuestro Creador de lo que Él formó dentro de su expansión. Todo para mostrarnos su grandeza, todo para mostrarnos su orden, todo para mostrarnos quién es Él. Pero noten que no solamente eso, sino que nosotros no nos mezclamos con las estrellas, no estamos viviendo en la luna, no estamos tan pegados al sol porque no podríamos vivir, sino que acá utiliza otro término muy importante que muestra el cuidado de nuestro Creador, para con su Creador y para con todo lo creado. Y separe las aguas de las aguas. El verbo ahí es separar, directamente, es algo que se separa, literalmente. Ahora dice, las aguas de las aguas. Es como que Dios establece un orden
en medio de un caos acuático. Parece que está todo junto, pero eso es a lo que nos va guiando. Fíjense que dice, y dijo Dios, deje que haya un firmamento en medio de las aguas. ¿Se acuerdan el versículo 2? ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? Se paseaba, dice ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay una progresión acá. Versículo 2 parece está todo junto, pero ahora Dios progresivamente está ordenando y nos va revelando eso. Y ahora lo separa y empieza a separar. Parte formada en nubes y se elaboró ahí en el cielo por la fuerza de ese cuerpo. También ya la luz está producida. La otra parte que se fue en la tierra aún no se reunió en un solo lugar. Ahora Dios lo está haciendo. Y Dios ordena un firmamento, hacer una expansión. Y algo se extendió como una cortina, como esa tienda de campaña. Quiere decir que hay algo que se formó arriba, pero ahora debajo es como que hay aguas. Pero después está el firmamento y ahora puso en otro lugar aguas, porque lo está separando también. Ahora entonces tenemos la tierra seca, un lugar que hay aguas, un lugar arriba que es un firmamento, pero que hay aguas, y la extensión de los cielos que extiende como una cortina. Y eso es algo precioso. Y eso es algo que nosotros vemos que el Señor está ahí acomodando. Las Escrituras se refieren que hablan de la estiración de los cielos, ya que este firmamento de expansión se llama. Ahí nosotros lo podemos ver. Miren lo que dice el Salmo 104.2. Salmo 104.2. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y por ella se entiende también donde hay aire, ya que es traducido como el Salmo 19.1 lo llama el firmamento. ¿Saben por qué es el firmamento? Porque es firme, es consistente, es duradero. El Señor lo tiene en sus manos. Por eso cuando leas y se usa esta palabra en la Escritura, el firmamento, lo que te está diciendo la palabra de Dios es que te estoy haciendo recordar que Dios sostiene algo firme, algo que Él lo está sosteniendo, algo que Él lo está cuidando, es algo que Él lo creó, algo que Él lo creó. Las partes más bajas y más gruesas forman la atmósfera en la que respiramos, las partes más altas y delgadas de ella, el aire en el que se mueven las aves, el cielo en la que están el sol, la luna, las estrellas, para todos estos que están en el firmamento o la expansión, es creado. Miren el versículo 17 de Génesis 1. Todo lo que Él creó, las lumbreras, la lumbrera de noche, de día, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Estas son las historias de los cielos que habla la Escritura. Noten que una de las cosas que esto nos hace ver es que, ¿vieron los que buscan vidas en otros planetas? El único mundo que Dios hizo para habitar es este. El único mundo que Dios puso al hombre es este. El único mundo que quiso Dios que venga el Salvador es este. El Señor envió a su Hijo a este mundo porque fue creado para eso y para que nosotros lo conozcamos a Él y para que Él nos salve y para que vivamos para su gloria. Hay varias palabras que se pueden utilizar ahí. Bueno, en distintas versiones, la palabra en el lenguaje siríaco tiene la sensación de como que es una unión y compresión, que está todo ahí adentro. Y así a veces se usa en algunas partes de la Escritura. Dividir, separar, es lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios.
y ahora estamos en la tierra. Hay varias partes que están en ella, ya están siendo separadas, se conservan en lugares adecuados para que puedan vivir ahora luego la creación del Señor, lo que Él va a ir formando. Las aguas debajo de las anteriores, como se explica en el próximo versículo, en el versículo 7. Dice la expansión como que es una expansión, separó las aguas y esto es como un acto de separación soberana del Señor. ¿Por qué es un acto de separación soberana? Dicen que la tierra tiene más agua que tierra, que hay más mar que tierra. Y es verdad eso, hay más masa de agua. Pero arriba de los cielos soberanamente Dios dejó que se separen más aguas porque Él cumple su propósito también. ¿Se acuerdan qué pasó en los días de Noé? Dice la palabra de Dios, como que se rompieron los abismos del cielo. Pareciera que del cielo salió un océano que estaba guardado ahí. ¿Pero para qué estaba guardado? Para ese día de juicio. Para ese día que Él dijo, voy a destruir la tierra. Y voy a preservar solamente a un grupo de personas. Pero Él tenía las aguas preparadas para eso. Él tenía esas aguas separadas, porque Dios es el que impone límites. Dios hizo el firmamento por una palabra hablando, lo que le ordena, produciendo fuera del caos y extendiéndolo hasta el vasto espacio entre el cielo de los cielos y nuestra tierra. Dice ahí el versículo 7, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces esto claramente nos está diciendo, hay aguas abajo y hay aguas arriba. Hay agua que yo divido y que yo separo. Quiero que estas aguas sean así de esta cantidad, pero creo que estas que yo sostengo arriba sean también de mucha cantidad. Cuando nosotros tuvimos la inundación, ¿no parecía que el cielo se desfondaba? No paraba más de llover. ¿De dónde caía tanta agua? Del cielo, del cielo. Hay mucha agua ahí. Y Dios lo separa soberanamente. Dios lo separa soberanamente. Y dividió las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas, que estaban por encima del firmamento, la parte inferior de ella, la atmósfera anterior, que son las nubes llenas de aguas, desde donde la lluvia desciende sobre la tierra, y que se dividió entre ellos y aquellos que fueron en la tierra, así sucesivamente, pero ahora hace entre las nubes del cielo y las aguas del mar, pone ahí un límite. Pero también nos hace pensar esto. ¿Cómo es la profundidad de Dios? Porque nos sorprendemos de estas cosas. Nos sorprendemos aún de que Él pueda hacer que haya creado que en ciertas capas de la atmósfera caiga agua y se transformen en copos de nieve. Y hay estudios que los copos de nieve no son todos iguales. Estrellados, forma de estrella, forma de 3 puntas. Es algo perfecto. Cuando lo miran microscópicamente, se sorprenden los científicos. Pero les está diciendo que hay un diseño ahí, hay un creador. Y es el Señor. Y es el Señor. Es Él el que lo hizo. Dios tiene sus tesoros de nieve, de granizo, la lluvia. ¿No lo hemos leído en Job? Cuando el Señor le dice, ¿has entrado en los tesoros de la nieve? Otros suponen que las aguas arriba sean el cielo cristalino, que por su claridad se asemeja al agua y que algunos pensadores llamaban el océano cristalino. Y pasa eso. Yo hoy les nombré las salinas de Salta. Cuando uno la contrasta con lo cristalino de abajo, pareciera que el cielo es un lago. Y a veces cuando nosotros miramos hacia el cielo, nosotros miramos y pareciera que hay montañas atrás en las nubes, ¿no? Y miramos celeste y decimos, parece que es como un lago. Parece como un océano cristalino. Y es lo que el Señor creó. Y fue
Y fue así, dice. Noten que dice el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. El firmamento fue realizado en consecuencia y responde a ese propósito para dividir las aguas debajo de nosotros, podríamos decir, de la creación. Todavía no está la creación, pero nosotros vivimos por medio de esos firmamentos. Vivimos estando sobre el agua o no sobre el agua, estamos en tierra, seco, pero podemos ver el agua, un lago, un mar, pero a su vez arriba de nuestro firmamento también hay cielos y hay agua. Y nosotros vivimos en este espacio donde Dios lo hizo para que podamos glorificarle a Él. Pero recordemos que es un firmamento y que fue firme, estable, duradero. Y así va a seguir siendo, hasta el día que el Señor diga. Así va a seguir siendo. No tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor. Nosotros vivimos en una sociedad donde constantemente el miedo es por lo que muchos ganan dinero a través del miedo, ¿no? Y hay que tener precaución, claro que hay. El peligro también es parte de ese instinto que Dios nos crea para no ir más allá de los límites. Pero nosotros tenemos que confiar en quién nos sostiene y en quién sostiene cada cosa. Que no nos va a pasar un acontecimiento o algo nuevamente, puede ser catastrófico, sin que el Señor lo permita o no, porque Él sostiene todas las cosas. Cuando pasó lo que nos pasó, sea un viento, sea mucha agua, todo estaba gobernado por el Señor. El Señor puso su mano para que no sea más. El Señor, a algunos no les pasó nada, porque fue la mano del Señor guardando. No nos va a dar algo que no podamos soportar, pero es la mano del Señor soberana. Es la mano del Señor soberana. Y el versículo 8 ahí es el último versículo que tenemos. El nombramiento, ahí da un nombramiento y definición, porque llamó Dios, dice. Es como dar nombre, ¿no? Ejercer autoridad, porque no solamente los llama, sino que les da una función. Eso lo hace Dios. Llamó Dios, dice cielos, y no solamente lo crea, sino que le da un nombre y lo pone en una función. Y dice, vas a estar arriba y vas a contener aguas arriba. Y esas aguas van a estar ahí contenidas, vos no las podés largar. Solo por mi mandato lo vas a poder hacer. Solo por mi mandato lo vas a poder hacer. Y a las aguas que estaban de abajo lo mismo. Él le pone un límite, las olas del mar, para que no desborden la tierra. ¿No se pusieron a pensar que si hay más agua en este universo creado tendríamos que estar todos ahogados? La cantidad de océanos que hay. Y a veces cuando están esos terremotos que se mueven las placas tectónicas abajo, hacen como un giro y el agua se empieza a subir y a subir y a subir y arrasa con lugares, porque eso tranquilamente lo puede hacer el Señor. Sin embargo, Él lo creó para decir, hasta acá, hasta acá. Y en cada lugar, en cada punto seco de este mundo, el Señor es soberano también. Así como es en los mares y en las profundidades del océano, en las fosas marinas, aquellas que todavía no se han medido, que no saben lo que hay, pero en los cielos arriba, donde está la extensión de los cielos y nadie ha llegado, la mano del Señor está ahí, su mirada está ahí, Él está ahí gobernando, Él está ahí. Dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si bajare hasta lo abajo de la tierra, allí estás tú. Y si puedo llegar a subir, aún allí, también estás, me va a guiar tu mano, de ambos lados, me va a guiar tu mano. El Señor está en cada lugar microscópico, también el Señor está. La vez pasada charlaba con un hermano. Hay cosas que el Señor permite que los hombres hagan, buenas cosas para nuestra salud, ¿no? Sea una pastilla, una aspirina, uno dice, me la tomo y se me pasó. Tremendo. Y pensar que en ese microorganismo que hay ahí adentro, el Señor lo ocupa. El Señor está ahí. No hay nada que el Señor no pueda ocupar. No hay nada.
No hay nada. Y acá dice los cielos. Fíjense que dice los cielos, es plural, es como intensivo, describe la amplitud de arriba. Y Dios llama al firmamento cielos. Y las estrellas, que luego en el versículo 14 son puestas en la expansión. Y uno se imagina, ¿no? Y ve, como cuando nosotros, no sé, decoramos un lugar, no hay nada, está el lienzo. Pero le empezamos a poner cositas y queda, ¿no? Imagínense, y vamos poniendo nosotros digo, haciendo una escenografía, una estrella, el sol, un cielo, y queda un paisaje hermoso. Dios crea estas cosas, la va creando. Y esto es la expansión que Dios extiende sobre los cielos. Job capítulo 9, versículo 8. Miren lo que dice. El que hace la Osa, el Orión y las Pleiades. Las Pleiades en griego es como una constelación gigante que se extiende y se extiende y se extiende. Y las cámaras del sur. Ese es el Señor. Otro texto, el Salmo, 104.2, ahí lo cité. Cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Qué tremendo. Cuando nosotros nos creemos algo, ¿no? Y vemos esa majestad, somos langostas, hermanos. Tan pequeños. Y el Señor pone a ese bichito chiquitito como para decirnos, vos sos esto, ¿eh? No te creas que soy el amo del mundo. No te creas que soy el creador del mundo. No, langosta. Ahí estás. Cuidado porque ya, listo, ¿eh? Yo soy el creador. Miren lo que dice Isaías 44:24. Isaías 44:24. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. Por favor, hermanos, ¿quién es el hombre? ¿Qué nos podemos creer que le estamos ayudando a Dios? No le estamos ayudando a Dios. Lo que sí estamos haciendo es yendo contra Dios, yendo contra la creación de Dios. Y todo lo que Dios hizo, el hombre está empeñado en querer destruirlo, Los ambientalistas, espero que no haya ningún ambientalista acá, ¿no? Que por ahí dicen, cuidamos el mundo. No lo cuidan, no están pensando en glorificar a Dios. No, hacen algo. Dios los mueve para que estén cuidando. Sí, algo pueden hacer. Pero lo que se tienen que dar cuenta es que a Dios no le interesa que cuiden la plantita, que el yaguareté no lo maten más. Lo que le interesa es que se reconcilien con Dios, con el creador de esa plantita y de ese yaguareté. Que se reconcilien con el Señor. Otro texto más, Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Dice, profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Y ahí está el Señor, es el que hace todas las cosas. Precioso ver una ecografía, cómo se va formando un bebé, ¿no? La vez pasada los chicos mostraban, Toby, Juli ya están a punto. Juli no está, salió, no estará con contracciones, no ya está a punto, así que cuidado. El enfermero no vino y así que estamos en problemas. Pero se va formando cada huesito, cada cosa es precioso. Muy lindo. Y noten que dice ahí, y fue la tarde y la mañana. Es la fórmula repetida que él va a ir haciendo, se va a ir escribiendo, Moisés va escribiendo. Del cielo creativo, día definido como tarde, mañana. Y acá hay un orden teológico también, porque Dios define el tiempo y la secuencia. Dios es el que define los tiempos y las secuencias de cada cosa y de cada situación. En el tiempo preciso, Dios hace los cielos y la tierra. En el tiempo preciso, Cristo vino al mundo. En el tiempo preciso, Él resucita. En el tiempo preciso, Él asciende a los cielos. Y en el tiempo preciso, Él va a regresar a buscarnos. Él va a buscar. Él ordena los tiempos. Dios establece los cielos como escenario de su gloria. El tiempo, cuando dice la tarde y la mañana, lo que te está diciendo a vos y a mí es que el tiempo está bajo el señorío de Dios. Tu tiempo está bajo el señorío de Dios.
Mi tiempo está bajo el señorío de Dios. Cada tarde y cada mañana le pertenecen a Él. Y yo me tengo que preguntar cómo la estoy utilizando para Él. Me tengo que preguntar. Bueno, algunas aplicaciones que podemos sacar de acá. Creo que la palabra de Dios sigue creando orden en el caos de nuestra vida, ¿no? Ya creó los cielos, ya no es que va a seguir creando. Hace nuevas sus misericordias cada mañana, cada día es nuevo. Él va creando cada día. Pero en medio de todo el caos que reina alrededor nuestro, Él pone orden. Y sobre todo en nuestra propia vida. En Génesis capítulo 1 todavía no está el caos en el hombre, que arranca en Génesis capítulo 3. Pero Él pone orden. Y así como dijo, haya y existió, su palabra hoy es la que también transforma los corazones. Si hoy estás escuchando la palabra del Señor y Dios quiere que haya orden en tu vida, va a haber orden en tu vida. Porque Él va a decir, haya orden en la vida de Viti. Y va a haber. No, es la voz autoritativa del Señor. No podemos escapar de la voz del Señor. Y quiere el Señor que sea así. Y no estoy diciendo orden de que dejes las medias en tu lugar. No. Orden en la comunión con el Señor. Orden en lo importante que es estar reconciliado con el Señor. En poder que tu vida esté cada vez más mirando al Señor. Si no estás leyendo tanto la palabra, no estás orando, sabés que no hay un orden ahí. Sabés que hay algo que anda mal. Entonces, que el Señor traiga ese orden, que el Señor ponga ese orden. Pero también nos dimos cuenta que Dios pone límites, ¿no? Dios separó cada cosa y lo que nos está diciendo es que Dios nos pone límites a su creación y le pone límites al hombre también. Son buenos los límites del Señor. Los mandamientos del Señor están para ponernos un límite, para decir lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer para con Dios y para con los hombres. Y Dios nos saca los mandamientos. Dios los sigue trayendo a la iglesia, los mandamientos. No los podemos cumplir, los tendríamos que cumplir todos para ser salvos, pero no podemos, pero están ahí. Pero un día vino uno que sí los cumplió, que es Cristo. Y Él los cumplió para que nosotros creamos en Él, para que nosotros nos aferremos a Él, a ese hombre perfecto, y creamos en Él para que tengamos orden en nuestra vida que es un caos, pero también límites. Los mandamientos son parte de ese orden creador, porque los límites no es opresión, los límites nos protegen para darnos vida, Acá tenemos las calles cerradas, ¿no? Los puentes cortados acá, le ponen vallas, límites para que no pasen los autos y se caigan en los cosos que hay. Y alguno lo ve como fuero esto. Y seguramente que si sacarían esos límites, alguno se mandaría con un auto. Terminaría abajo y muerto. Los límites son buenos. Dios pone los límites porque es un bien para nosotros. Es un bien para nosotros. Y lo mismo que la vez pasada, creo que nuestro tiempo le pertenece a Dios. Cada día, cada noche, cada tarde, cada mañana es un recordatorio de su soberanía. Y lo que nos invita es a vivir bajo su propósito y no en desorden. Nos extiende este manto a lo largo del mundo. Noten que nos extiende este manto y nos hace ver que hay un cielo y una tierra, pero no es para separarnos de Dios, sino que es para que le veamos con mayor gloria. Nos crea todas estas cosas a los hombres, no porque es un Dios lejano, sino que es un Dios que se manifiesta y se revela. Se revela a través de su creación, pero se revela a través de su palabra. Y lo más precioso, hermanos, se ha revelado a través de su Hijo. Se ha revelado a través de su Hijo. Qué precioso que es. Y que nosotros podamos hoy estar a los pies de Cristo. Y que nosotros podamos disfrutar de Él. Y que el Señor se haya revelado. Tantas cosas tenemos para agradecer. Tantas cosas. El aire que respiramos. El lugar donde vivimos, la ropa con que vestimos, la comida que podemos comer. Bueno, sea poca, sea mucha, pero tenemos tantas cosas. Pero sobre todas las cosas que todo eso lo tenemos para glorificar su nombre. Lo tenemos para glorificarle a Él. Que aprendamos a vivir debajo de esta expansión que Él hizo,
sabiamente y que sigamos disfrutando al Señor. Oramos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que siempre es viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque nos invitas a ir viendo paso a paso cómo has creado cada día, Señor, que hiciste para tu gloria, Señor. Y nos queremos sorprender y maravillar por cada día de tu creación. Cuando leemos, Señor, a veces lo pasamos tan rápidamente. Pasamos 6 días de tu creación leyendo en tu palabra como si fuese rápido. Pero tiene tanto significado para nosotros hoy, Señor. Gracias por permitirnos meditar en esto. Que podamos ser sabios en cada mañana, cada tarde que vivimos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado un lugar para habitar y que lo podamos hacer pensando en ti, Señor, dándote gloria a ti como nuestro Creador. Gracias, Padre. Y oro, Señor, finalizando esta reunión, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo que lo has salvado, que lo has rescatado. Bendícelo, Señor, que puedan ir en paz a sus hogares, a sus quehaceres y que disfrutemos de este día para tu gloria, Señor. Todo este día es para descansar y pensar en ti, Señor, meditar en ti. Ayúdanos a que nuestra mente siga meditando a lo largo de esta semana a través de esto que hemos escuchado. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.